No lo sé. Creo que recuerdo hoy haber puesto en el. No sé. La 18 la tenemos. 18, esta es la doctora Larrazábal. Esta es la doctora Larrazábal, entonces es la 17, es la 17. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo que decir algo antes en el Zoom. Tengo que liberar espacio. Tengo que liberar espacio. A ver, ¿cómo liberas espacio? Pero puedo grabar en este computador. Puedo grabar aquí. Sí. ¿Qué estaría la solución? Ya. Entonces, grabar en la computadora. Ahí. Recording in progress. Entonces. Ya. Buenos días. Vamos a comenzar la clase 17, que se va a tratar de la corteza suprarrenal. ¿Ya? La corteza suprarrenal es un órgano endocrino muy activo que presenta la síntesis de 3 tipos de hormonas adrenocorticales, ¿ya? Los mineralocorticoides, glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Entonces, los resultados de aprendizaje de esta clase son explicar los mecanismos de regulación de la síntesis de hormonas adrenocorticales, su retroalimentación y su exceso y deficiencia, que sería como una especie de introducción a la fisiopatología de la corteza suprarrenal. Entonces, para partir vamos a mostrar las 3 capas de la corteza suprarrenal. Estas son capas que provienen del mesodermo, ¿ya? Y en la vida fetal, en realidad se produce mayormente síntesis de andrógenos, andrógenos suprarrenales. Y después la corteza suprarrenal fetal, una vez que ocurre el nacimiento, empieza a involucionar, empieza a disminuir y después de eso se empieza a producir la glándula, o sea, la corteza suprarrenal de 3 capas. Siendo la capa glomerulosa la más externa, la reticularis la más interna, y la fasciculata, que es la más grande y la más larga, la más gruesa, por así decirlo, es la que va intermedio. La diferencia que hay entre estas capas no solamente es su arquitectura celular, sino que también las enzimas que están presentes, ¿ya? Entonces las enzimas que dan origen a la aldosterona, por ejemplo, están todas presentes en la zona glomerulosa, pero faltan algunas de esas enzimas en estas otras capas, por lo tanto no se pueden sintetizar mineralocorticoides en la fasciculata o la reticularis. Y al revés, enzimas que son necesarias para la síntesis de los andrógenos y los glucocorticoides no están presentes en la capa glomerulosa. Entonces, de esa forma, la síntesis tiene una lógica, de acuerdo, ¿no es cierto?, al nivel que está y de acuerdo a las enzimas que están presentes. En el interior, la médula suprarrenal es de origen neuroectodérmico, ¿ya? Y produce las catecolaminas. Es como una especie de ganglio, ¿no es cierto?, ganglio modificado que va a sintetizar, entre comillas, neurotransmisores, pero en este caso no van a ser liberados hacia una sinapsis, sino que serían liberados a la circulación. Los esteroides adrenocorticales aquí están presentes, ¿no es cierto?, son modificaciones del colesterol, ¿ya? Con distintos grupos funcionales, ¿no es cierto?, en distintas posiciones, lo cual le va a dar distintas propiedades biológicas, ¿ya? Entonces esas propiedades biológicas le van a permitir un rol mayoritariamente glucocorticoideo, mineralocorticoideo o androgénico. Pero también se sabe que el cortisol, por ejemplo, tiene una gran afinidad por los receptores de aldosterona. Entonces el cortisol también tiene un efecto mineralocorticoideo.
Sin embargo, por ejemplo, en algunos tejidos se sabe que en realidad el cortisol alto, ¿ya?, puede ser metabolizado hacia corticosterona. Y en ese caso, los altos niveles de cortisol no serían tan dañinos y perjudiciales para el efecto aldosterona, ¿ya? Entonces también existe esa posibilidad. Pero se sabe también que cuando una persona tiene un hipercortisolismo, por ejemplo, va a tener también un aumento de la función mineral corticoidea por efecto del cortisol. Aquí están los andrógenos, ¿no es cierto?, suprarrenales, que son necesarios para efectos, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, estos tienen, entre comillas, menos función por el efecto de la testosterona de los testiculares, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir viendo este efecto y lo vamos a complementar en la próxima semana cuando veamos el aparato reproductor masculino y femenino. Ya ahí vamos a terminar de complementar las funciones androgénicas. Ya, y probablemente de esta clase, seguramente lo más importante va a ser este esquema que está aquí. ¿Ya? Este es el esquema clave de la regulación de las suprarrenales, de la corteza suprarrenal. Tenemos una serie de enzimas, ¿no es cierto?, presentes, y tenemos una serie de productos enzimáticos que están presentes. Ahora, lo interesante aquí es comprender cosas sencillas. Por ejemplo, si hay un bloqueo en la 1720 liasa, si esta enzima estuviese bloqueada, entonces va a ser imposible formar los andrógenos suprarrenales, ¿ya? Porque esta es la enzima que le va a dar la síntesis de ellos, a partir de 17-hidroxipregnenolona o 17-hidroxiprogesterona. Entonces, una mutación en esta va a impedir la virilización, ¿no es cierto?, o la masculinización suprarrenal, ¿ya? ¿Se entiende? Si falta esta enzima. Ahora, por ejemplo, si llega a faltar otra enzima, pongámosle la 21-beta-hidroxilasa. Si esta enzima faltara, entonces no voy a poder estar sintetizando adecuadamente todos los productos que están por debajo, ¿ya? Y no voy a poder sintetizar, por ejemplo, 11-deoxicortisol y no voy a poder sintetizar cortisol. Está ausente la 21-beta-hidroxilasa. Pero una consecuencia de esto, bien interesante las consecuencias, es que los sustratos anteriores, ¿no es cierto?, a la enzima se van a empezar a acumular. Por ejemplo, si la 21-beta-hidroxilasa está ausente, ¿qué va a pasar? Se va a acumular la progesterona y se va a acumular la 17-hidroxiprogesterona. Estas se van a acumular porque no van a seguir siendo metabolizadas. Y si se acumulan y está presente la 17-20 liasa, se va a producir una mayor cantidad de andrógenos suprarrenales, ¿ya? Entonces, esta mutación de la 21-beta-hidroxilasa va a producir una virilización, una masculinización, ¿ya? Por ejemplo. Eso lo vamos a ver al final de la clase, pero lo que quiero mostrarles es las consecuencias que tiene la simple inhibición, ¿no es cierto?, de una enzima o la mutación de una enzima, ¿ya? Hay drogas que van inhibiendo estas enzimas, ¿ya?, y pueden generar todos estos cambios. La otra posibilidad, por ejemplo, es inhibir la 11-beta-hidroxilasa, que es esta enzima que está acá. En ese caso, si se inhibe esta, lo que se va a acumular es el sustrato previo, la deoxicorticosterona, la DOC, DOC, o el 11-deoxicortisol. Entonces aquí vamos a tener un pequeño efecto mineralocorticoide de todas formas, porque esta también tiene ya un efecto, y esta también tiene algún efecto, ¿ya? Pero no vamos a producir bien ni cortisol, ni tampoco mucho aldosterona, ¿ya? Lo que sí, si se bloquea esto, obviamente todos los sustratos para arriba van a quedar acumulados y probablemente vamos a tener posibilidad de aumentar la síntesis de andrógenos suprarrenales, ¿ya? Eso. Ahora, partiendo del principio, el colesterol se metaboliza a pregnenolona y sería el primer paso de toda la biosíntesis de estas hormonas esteroidales. ¿Y cómo se produce entonces este paso? Por la enzima colesterol desmolasa, que es la que produce, ¿no es cierto?, la transformación de colesterol en pregnenolona. Y esta enzima es activada por la ACTH, ¿ya? También existe una estimulación de esta enzima por la angiotensina 2. Entonces, por ejemplo, para la síntesis de los mineralocorticoides,
angiotensina 2 va a estimular a dos enzimas, la aldosterona sintasa y también la colesterol desmolasa, ¿ya? Entonces va a favorecer la síntesis de aldosterona. Y este sería un estímulo, ¿no es cierto?, que incluso podría tener, uno podría decir que el estímulo de aldosterona es un estímulo independiente del eje hipotálamo-hipofisiario, ¿ya? Eso es importante de mencionar en este momento. Cuando uno habla de ACTH, habla del eje hipotálamo-hipofisiario, pero considerando que la colesterol desmolasa también puede ser activada por angiotensina 2, ¿ya? Entonces uno podría decir que la síntesis de aldosterona es independiente del eje hipotálamo-hipofisiario, ¿ya? No así la síntesis de las otras hormonas, el cortisol y los andrógenos. Ellos son dependientes en forma obligatoria de el eje hipotálamo-hipofisiario. Pero la aldosterona no es dependiente obligatoriamente del eje hipotálamo-hipofisiario, sino que es dependiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en este caso, entonces, una hipovolemia, un aumento, ¿no es cierto?, del potasio y un aumento de angiotensina 2, todos esos factores son factores estimulantes de aldosterona. Ya. No sé si tienen dudas, me gustaría detener un poquito en este esquema porque es demasiado importante, ¿ya? No sé si tienen alguna duda y si entienden por qué cuando se inhibe una enzima se acumula el sustrato que está justamente previo. ¿Lo entienden? ¿Sí? Esto es una cuestión bioquímica, ¿no es cierto? Es que si la enzima está inhibida, el sustrato no puede ser consumido. ¿Ya? Es así de simple el proceso. ¿Ya? Entonces, y una vez que el sustrato puede acumularse, entonces puede dar origen a la otra vía, o sea, estimula otra vía. Entonces voy a volver a resumir. Por ejemplo, si se inhibe la 21-beta-hidroxilasa o la 11-beta-hidroxilasa, estas dos, la síntesis de los andrógenos podría estar estimulada. Si se inhibe la 17-beta-liasa, se inhibe la síntesis de andrógenos suprarrenales, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Si se inhibe, por ejemplo, la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, aquí lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que se van a acumular todo esto, el hidroxipregnenolona y la pregnenolona se van a acumular. Y por lo tanto se va a estimular la síntesis de esta, de la dehidroepiandrosterona, pero no de esta. ¿Se entiende? Entonces uno va a ir teniendo ahí distintas formas de aumentar o de derivar la síntesis de alguno de estos productos, ¿no es cierto?, hacia alguna de las vías. ¿Ya? Eso es muy importante. La otra cosa importante es entender que este eje, esta síntesis de los mineralocorticoides puede ser independiente del sistema renina, perdón, del eje hipotálamo hipofisial. Y que la síntesis de estos dos son dependientes 100% del eje hipotálamo hipofisial. ¿Ya? Eso. Otra cosa que puede ser importante en este mismo esquema, a ver, ¿qué otra cosa podríamos decir de este esquema? Ya, lo vamos a dejar ahí. Cualquier cosa podemos volver, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí. Ya, aquí tenemos la secreción, ¿no es cierto? El cortisol tiene varios picos en el día y en la noche también tiene un gran pico, ¿no es cierto? Y ese pic obviamente tiene que ser precedido por un pic de ACTH y el pic de ACTH tiene que ser precedido por un pic de CRH, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que existan estos pics de la hormona hipofisiotrófica y de la hormona trófica, ¿no es cierto?, para que se produzcan los pics de cortisol. Y el cortisol retroalimenta, ¿no es cierto?, la síntesis de ACTH y retroalimenta la síntesis de CRH en los dos casos negativamente. Entonces aquí, por ejemplo, está uno podría decir acá una cosa bien importante, que tiene que ver con el test de dexametasona. La dexametasona es un análogo del cortisol. Tiene el mismo proceso de inhibición, o sea, puede inhibir en la adenohipófisis y en el hipotálamo puede inhibir la síntesis de CRH y de ACTH. Pero, ¿no es cierto?, lo interesante es decir aquí, hay dos cosas interesantes, que un tumor, por ejemplo, cortical, un tumor secretor de cortisol, sería insensible a la dexametasona. Entonces yo puedo dar dosis altas o dosis bajas de dexametasona y no voy a inhibir la síntesis de cortisol, ¿ya? Entonces el test de dexametasona sería negativo, no tendría ningún efecto en un paciente que tiene un tumor
adrenocortical de cortisol, ¿ya? Un adenoma que sintetiza cortisol. En cambio, si el paciente tuviera un adenoma que sintetiza ACTH, entonces niveles altos de dexametasona lo pueden bloquear, no bajos, ¿ya? Sino que niveles altos. Y ahí tendríamos una manera de usar el test de dexametasona para diferenciar un hipercortisolismo. Porque podría ser un hipercortisolismo, ¿no es cierto?, primario. Si es primario significa que el tumor está en la glándula misma, la que lo produce. O podría ser un tumor secundario, que sería un tumor adenohipoficiario. O teóricamente podría ser terciario, que tendría entonces el adenoma presente en el hipotálamo, ¿ya? Es bien importante definir estos niveles de bloqueo, ¿ya? El bloqueo, o sea, si el tumor es primario, no tengo bloqueo con dexametasona. Si el tumor es secundario o terciario, que me sería muy raro, ahí podría tener un bloqueo con dexametasona y el test de supresión de la síntesis de cortisol por dexametasona sería positivo, ¿ya? De todas maneras lo voy a mostrar en otro esquema, pero es bueno, quería mostrárselo acá para que vieran cómo se usa el test de supresión de la dexametasona. Ya, aquí está. Entonces, la dexametasona, ¿no es cierto?, es un agonista, es decir, hace lo mismo, es un análogo, ¿no es cierto?, tiene el mismo efecto inhibitorio del eje, y el test es positivo cuando se inhibe la producción de cortisol, ¿ya? En personas sanas, este test obviamente debe ser positivo, porque yo al agregar dexametasona es como si estuviera liberando mucho cortisol. Y eso bloquea la síntesis de ACTH y bloquea, por supuesto, el cortisol. Pero en pacientes con hipercortisolismo, el test permite diferenciar entre síndrome de la enfermedad de Cushing. Por ejemplo, en personas con tumor secretor de ACTH adenohipoficiario, esto sería una enfermedad de Cushing. Los niveles bajos de dexametasona no inhiben, pero los niveles altos sí. Entonces, un adenoma adenohipoficiario que secreta ACTH, yo lo puedo pesquisar con el test de supresión de dexametasona, con niveles altos de dexametasona. Pero en personas con tumor secretor de cortisol adrenocortical, en ese caso se llama síndrome de Cushing, la situación, ni bajos o altos niveles de dexametasona inhibiría la secreción de cortisol. ¿Se entiende? Aquí hay una aplicación bonita porque yo tengo un paciente con hipercortisolismo y quiero saber si este hipercortisolismo es enfermedad de Cushing o si este hipercortisolismo es síndrome de Cushing, ¿cierto? Si es enfermedad de Cushing, tengo los niveles de ACTH, deberían estar también, ¿no es cierto?, altos, si es enfermedad de Cushing. Si es síndrome de Cushing, tengo los niveles de ACTH bajos y el cortisol alto en forma constitutiva, es decir, hay un tumor que está siempre produciendo. Y en este caso, en síndrome de Cushing, yo no puedo bloquear la liberación de cortisol. Pero en la enfermedad de Cushing sí lo puedo bloquear. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ya, otros reguladores de la secreción de cortisol y ACTH tenemos, por ejemplo, ya lo sabemos, en el caso de factores estimulantes, tenemos una hipercortisolismo, ¿no es cierto?, una disminución de los niveles de cortisol en la sangre. Una transición sueño-vigilia, ¿ya? Esa transición hace que los niveles de cortisol aumenten. El estrés, una persona que está continuamente estresada, obviamente va a tener altos niveles de cortisol. La hipoglicemia es un gran estimulante de la liberación de cortisol, porque el cortisol tiene efectos hiperglicemiantes, ¿ya? Entonces, si yo tengo hipoglicemia, mi cuerpo quiere contrarrestarlo y para eso va a producir cortisol, para lograr subir la glicemia. La cirugía, los traumas, ¿no es cierto? Todo eso son estímulos para la liberación de cortisol. Disturbios psiquiátricos, la presencia de ADH también, ¿no es cierto?, ayuda a la liberación. Agonistas alfa-adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos y serotonina. Todos ellos son factores que van a producir la estimulación del cortisol. Y los factores inhibitorios tenemos nuestra gran hormona inhibitoria, la somatostatina. También tenemos opioides, ¿ya?
que hacen bajar los niveles de cortisol, y de ahí uno entiende por qué las personas que se usan los opioides, ¿no es cierto?, están tan relajadas, están con el cortisol bajo, ¿no es cierto?, porque ya está inhibido, y también los niveles altos de cortisol obviamente sería un factor inhibitorio por retroalimentación negativa hacia la adenohipófisis y hacia el hipotálamo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un poco el esquema, ¿no es cierto?, la gran visión de cómo se estimula y cómo se inhibe el cortisol. ¿Qué acciones tienen? Tenemos distintas acciones. Por ejemplo, los glucocorticoides, ¿qué acciones tienen? Aumentan la gluconeogénesis. ¿Ya? El cortisol entonces aumenta la gluconeogénesis. Y por lo tanto tiene un efecto catabólico y de tipo diabetogénico, por así decirlo. Catabólico y diabetogénico, ¿ya? Disminuye la sensibilidad de insulina en los tejidos blancos y aumenta la ruptura de músculo y de lípidos, ¿ya? Y personas que son típicamente con hipercortisolismo, ¿qué van a tener? Uno los va a ver claramente, son personas que tienen, a mí me enseñaron esto en la Universidad de Concepción, tienen lo que se llama, entre comillas, el mal del tordo. ¿Saben ustedes ese dicho? El mal del tordo. Las patas flacas y el resto gordo, una cosa así, ¿ya? Entonces, son personas que tienen las extremidades muy delgadas, pero tienen su tórax muy prominente, muy grande, y su abdomen también, ¿ya? Y la cara también redondeada, como el síndrome de Cushing, ¿ya? La enfermedad de Cushing. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? Voy a tener ruptura de músculo, ¿no es cierto?, proteólisis, un efecto catabólico en las extremidades, pero un efecto anabólico en el tórax y en el abdomen, ya en el tronco. Voy a tener depósito de lípido en el tronco, mayor aumento, ¿no es cierto?, del volumen del tronco, pero disminución de volúmenes de músculo y de lípido en las extremidades. ¿Ya? Entonces se produce como una especie de movilización de energía que sale de las extremidades y se va a ir localizando hacia central en el tronco. Entonces, aumento de la proteólisis, aumento de la electrolisis, disminución de la utilización de glucosa y disminución de la sensibilidad a insulina. Aquí estaría el efecto diabetogénico, ¿ya? Ahí está el efecto diabetogénico, y aquí en estos dos puntos tendríamos el efecto catabólico, ¿ya? También otra cosa interesante que hacen los glucocorticoides es que disminuye la respuesta inmunológica, disminuye la respuesta inflamatoria, y aumentan la respuesta vascular a la catecolamina, es decir, aumentan los receptores de alfa-1 adrenérgicos, y eso es bien importante, ¿ya? Cortisol estimula la síntesis y la upregulation de receptores alfa-1 adrenérgicos. En ausencia de cortisol, la respuesta vascular disminuye drásticamente hasta punto que puede ser mortal en el animal o en el paciente que no tuviese respuesta al cortisol, ¿ya? También disminuye la formación de hueso, la mineralización, aumenta la tasa de filtración glomerular porque produce un efecto de vasodilatador en la arteriola aferente. Aunque ustedes lo crean, el cortisol produce un efecto vasodilatador en la arteriola aferente y también disminuye la fase REM del sueño, ¿ya? Todos efectos propios del cortisol. ¿Qué hacen los mineralocorticoides? En general, el síndrome, ¿no es cierto?, de Cohn, C-O-N-N, Cohn, el síndrome de Cohn, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el síndrome de Cushing, aquí tenemos el síndrome de Cohn, que aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la secreción de potasio y la secreción de protones. Por lo tanto, en este caso vamos a tener, ¿no es cierto?, al tener mucho sodio presente, probablemente vamos a tener, ¿no es cierto?, un aumento del volumen, del LEC, ¿ya? Podemos tener incluso una expansión volumétrica, podemos tener una hipocalemia por el aumento de la secreción y también un aumento de la secreción, tendremos una alcalosis de tipo metabólica, ¿ya?, por aumentar la secreción de protones. Entonces serían las características que tendría el paciente con el síndrome de Cohn. Y después, en el caso de la virilización, ¿no es cierto?, tendríamos acciones de los andrógenos adrenales. En hembras, estimula el crecimiento del vello púbico, axilar y la libido. Y en hombres tendría los mismos efectos que la testosterona. Ya, ahora en términos así muy sencillos, la fisiopatología básica de la corteza adrenal.
¿cuál sería? En enfermedad de Addison, el cortisol, ¿no es cierto?, estaría bajo y la ACTH alta, ¿ya? Entonces esta persona tiene contracción volumétrica, ¿no es cierto?, tiene disminución de todos los efectos glucocorticoides, ¿ya? Es una persona de muy bajo peso, es una persona con deshidratación probablemente, ¿ya? Es una persona hipoglicémica, ¿ya? Tiene todos los efectos propios de la disminución del cortisol y claramente va a tener ACTH alta, porque ya no hay retroalimentación negativa. Y cuando la ACTH está alta, probablemente también va a tener hiperpigmentación, ¿ya? Porque un producto de la síntesis de ACTH, un subproducto de su síntesis, ayuda a la formación, ¿no es cierto?, de pigmento, ¿ya? De la pigmentación de la piel. Por lo tanto, un indicador clínico fácil de notar es cuando la persona se hiperpigmenta. Si usted ve a una persona así muy enjutada, muy flaca, ¿no es cierto?, hipoglicémica, muy delgada, con contracción de volumen, con deshidratación y todo eso, y más encima hiperpigmentada, puede ser un candidato a la enfermedad de Addison. Al revés, una persona con síndrome de Cushing va a tener cortisol alto, lo mismo que con la enfermedad de Cushing. En los dos casos el cortisol va a estar alto, pero la consecuencia es diferente. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Cushing el cortisol es primario, el hipercortisolismo es primario, por lo tanto hay un adenoma productor de cortisol, y la ACTH estaría bloqueada constitutivamente. Entonces aquí yo tengo una persona con bajo nivel de ACTH y cortisol alto. Y en la enfermedad de Cushing yo voy a tener un tumor secretor de ACTH. Entonces también aquí voy a poder tener pigmentación, pero la clave es que voy a tener cortisol alto. La diferencia entonces en enfermedad de Addison y enfermedad de Cushing respecto de el cortisol es que la enfermedad de Addison tiene cortisol bajo y ACTH alta. Y en la enfermedad de Cushing tiene cortisol alto y ACTH alto, ¿ya? Lo cual claramente muestra, ¿no es cierto?, que el cortisol no está bloqueando a la ACTH. No hay retroalimentación negativa. Y en ese caso, entonces, se entiende que es un tumor secretor de ACTH. Pero ya sabemos que en la prueba de bloqueo de dexametasona sería positiva en este caso, en la enfermedad de Cushing, ¿ya? Eso. Y el síndrome de Cohn tenemos alto la aldosterona, con todos sus efectos. Después tendríamos, de acuerdo a lo que hemos mirado, ¿no es cierto?, en el gran esquema de la síntesis, de la biosíntesis de los esteroides suprarrenales, podemos tener mutaciones de la 21-beta-hidroxilasa o de la 17-alfa-hidroxilasa. Y en los dos casos vamos a bloquear la síntesis de cortisol. Y por lo tanto vamos a tener altos los niveles de ACTH en los dos pacientes, ¿ya? Tanto de la 21 como de la 17-alfa-hidroxilasa. Ya. Ahora vamos a mirar así en breve cómo sería este paciente, ¿no es cierto?, con la enfermedad de Addison. ¿Ya? Va a tener un hipocortisolismo, ¿no es cierto?, y sería primario, ¿ya?, porque tendríamos una insuficiencia adrenocortical primaria. Significa que es, ¿no es cierto?, la corteza suprarrenal la que no va a estar produciendo el cortisol, ¿ya? Sería, por eso se llama primario, porque es el efecto, de dónde se está generando el efecto, ¿no es cierto?, de esta disminución. Entonces, obviamente el paciente va a presentar todos los signos y síntomas opuestos a lo que hace el cortisol. Por ejemplo, el cortisol es hiperglicemiante, el paciente es hipoglicemiante. El fenotipo, por ejemplo, de peso, pérdida de peso, ¿ya? Al revés del hipercortisolismo, que uno gana peso, pero central, en el tronco. Pierde las extremidades, pero gana en el tronco. Debilidad, por supuesto, ¿no es cierto? Hipotensión por la contracción del volumen. Hipercalemia, ¿no es cierto?, por el efecto, ¿no es cierto?, de la acidosis metabólica, ¿ya?, que está generándose en este caso. Disminución del vello púbico, disminución obviamente de la libido, hiperpigmentación por efecto del aumento de la ACTH, y ya veremos, ¿no es cierto?, se ven las líneas del pliegue más oscuras, también la cara un poquito más oscura. Aquí en Arica va a ser difícil que uno lo pueda encontrar bien, porque aquí uno anda medio tostado por el sol, ¿no es cierto?
Así que va a costar un poquito. Los niveles de ACTH van a estar aumentados. ¿Por qué? Porque hay un efecto de la disminución del cortisol por retroalimentación negativa a aumentar los niveles de ACTH. Y la terapia, ¿no es cierto?, sería un reemplazo de glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces aquí tenemos a la abuelita, ¿no es cierto?, con su enfermedad de Addison, pigmentación de la hiperpigmentación, hipoglicemia, hipotensión, pérdida de peso, trastornos gastrointestinales, debilidad, cambio de la distribución del pelo, ¿no es cierto? Y en la crisis vamos a tener fatiga, deshidratación, colapso, porque la presión sanguínea puede caer mucho. Recordemos que el cortisol es necesario para los receptores alfa-1 adrenérgicos, entonces voy a tener disminución de la presión, ya por tener menos receptores alfa-1 adrenérgicos no voy a tener entonces una regulación de la presión adecuada. Y también alteración renal y caída, ¿no es cierto?, de las concentraciones séricas de, ¿no es cierto?, de la noradrenalina y también aumento del potasio sérico, hipercalemia, por el efecto de la acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al paciente con enfermedad de Addison, insuficiencia adrenocortical primaria. Ya. Entonces, aquí tenemos un caso clínico, ya que lo puse para que podamos aplicar esto. Entonces, el paciente llega y yo le hago una muestra de sangre y tiene la CTH muy alta y empiezo a encontrarle que tiene hipofunción suprarrenal. Sospecho que tiene hipofunción suprarrenal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo espero encontrar la presión, la natremia, la calemia, la glicemia, el pH, el bicarbonato, la osmolaridad plasmática y el turgor de la piel? ¿Qué sería lo que dirían ustedes? Presión arterial baja, hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, pH alto, bajo bicarbonato, podría ser por el efecto de la disminución del volumen. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Por la disminución de la hiponatremia. Sí, el problema de la anatremia que también va a depender del volumen, ¿no es cierto? Ya. Pero podemos decir que sí. Y no sé qué es el turgor. El turgor es cuando tú tienes signo de pliegue. Si tienes signo de pliegue y la piel queda levantada así como una especie de pirámide, significa que hay poco volumen. ¿Ya? Entonces eso va a demostrar contracción de volumen, el pliegue, ya si se mantiene. Por ejemplo, en el caso mío yo tengo bien porque no se mantiene la piel en la otra posición, sino que se devuelve a la misma posición rápidamente. Es por la hidratación. Ya si el paciente está deshidratado, va a tener turgor de la piel disminuido, ¿ya? Disminución turgor. Y va a presentar signos de pliegue. Entonces, respecto a lo anterior, indica un mecanismo para cada punto. ¿Cómo podría ser que la presión arterial esté baja, por ejemplo? Por la disminución del volumen también disminuye. Porque hay una disminución del volumen, ¿cierto? La natremia, ¿por qué puede estar baja? Bueno, aquí es un problema la natremia. Sería mejor hablar del contenido de sodio, quizás, de la cantidad total de sodio del cuerpo. Aquí vamos a hacer una simplificación. El cortisol tiene efecto mineralocorticoideo. Tengo menos cortisol, tengo menos efecto mineralocorticoideo. Entonces, ¿qué esperaría? ¿Más o menos contenido de sodio? Menos contenido de sodio. El potasio también, ¿no es cierto?, va a tener un aumento en su concentración, probablemente secundario a la disminución del volumen y secundario a la ¿no es cierto?, a la alcalosis que vamos a tener en este paciente. Ya, el bicarbonato lo mismo, bajo por ese mecanismo. La osmolaridad plasmática probablemente un poco más alta por efecto de la contracción del volumen. Y el turgor de la piel ya lo sabemos por el volumen, disminución del volumen, vamos a tener aumento del signo de pliegue. Ya, ¿por qué se presenta hiperpigmentación en este paciente? ¿Cuál sería el mecanismo?
Ya, le voy a decir por qué. Resulta que la proteína que forma originalmente el ACTH es una proteína larga que se llama proopiomelanocortina. Entonces es una proteína larga que se fragmenta cuando se produce, ¿ya? ¿Y se va a producir dónde? Se va a producir en los corticotrófos. Entonces los corticotrófos producen un péptido más grande que el ACTH. Ya, y lo corta, y se corta. Y cuando se corta va a dejar varios fragmentos. Uno de esos fragmentos es una de las que estimula la liberación de melanina. ¿Ya? Entonces es una alfa-MSH que se llama, ¿ya? Es una hormona estimulante de los melanocitos. ¿Ya? Al producirse entonces una liberación aumentada de ACTH, también voy a producir una liberación aumentada de la hormona que estimula los melanocitos. Y por eso que voy a producir hiperpigmentación, ¿ya? Si fuera mujer, ¿qué esperaría con la regla? ¿La regla sería normal o la regla sería aumentada o disminuida? ¿Qué dirían ustedes? Disminuida por la contracción de volumen. Y si tuviera que tomar algún medicamento, ¿qué le recomendaría y por qué? Se le va a recomendar terapia de reemplazo de glucocorticoides y mineralocorticoides, porque lo que está pasando en la glándula suprarrenal, en la enfermedad de Addison, es que toda la corteza está disminuida. La glomerulosa, ¿no es cierto?, la fasciculata y la reticular, las tres capas. Entonces, esta pérdida de la función de las tres capas en realidad hace perder la función de las tres tipos de hormonas. La que no es tan relevante para reemplazar es la hormona androgénica, porque uno puede vivir sin esa hormona. Pero la que sí es fundamental es que yo tengo que reemplazar el glucocorticoide y el mineralocorticoide. ¿Ya? Eso. ¿Cómo se llama la dexametasona? Sí, se puede usar dexametasona y déjame ver si aparece otro. Sí, me parece que es dexametasona la que es parecida al glucocorticoide, correcto. Sí. Es análoga. Ya, veamos entonces ahora las enfermedades de Cushing y el síndrome de Cushing, ¿ya? Aquí tenemos pacientes con esas situaciones, ¿no es cierto? Y tenemos la hiperplasia adrenal primaria, ¿se dan cuenta? Es primaria porque estoy generando la síntesis de la hormona activa, el cortisol, en forma alterada, ¿ya? La estoy generando ahí mismo donde se produce la hormona. Y esto es un tumor que normalmente es un adenoma, ¿ya? El adenoma va a producir la síntesis de esa hormona, que es el cortisol. Y en el caso de la enfermedad de Cushing, voy a tener un adenoma secretor de ACTH, ¿ya? Entonces ahí va a cambiar el esquema. Veamos cómo serían los rasgos clínicos entonces de este tipo de paciente. En el caso, ¿no es cierto?, del paciente con enfermedad de Cushing y con síndrome de Cushing, van a ser los mismos rasgos clínicos. Va a tener hiperglicemia, pérdida muscular en las extremidades más finas, ya más delgadas, obesidad central, siempre va a ser la obesidad de tipo central, ¿se dan cuenta? Cara redondeada, cara de luna, una joroba supraclavicular, como una joroba así del jorobado de Notre Dame, ¿ya? Eso. Osteoporosis por la pérdida ósea. Estrías, ¿ya? Que son como vascularizaciones que se van presentando en la superficie de la piel, ¿ya? Y eso forman estrías. Virilización para el caso de la mujer y desórdenes menstruales también en la mujer. Hipertensión por el efecto que tiene el cortisol sobre la síntesis de alfa-1, de los receptores alfa-1 adrenérgicos, ¿ya? Entonces, todos estos rasgos clínicos van a explicar las características del paciente. Por ejemplo, miremos acá en este esquema que está acá. Dice que tiene hipertensión, ya lo entendemos. Incluso puede tener hipertrofia cardíaca. Ahí está el tumor secretor, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un paciente con el síndrome de Cushing, tumor secretor de cortisol. Estrías en la piel, úlceras en los pies, ¿ya?
En las hembras, amenorrea e hirsutismo. En los machos, disfunción eréctil, ¿ya? Cara redondeada y rubicunda. Irritabilidad del sistema nervioso central, alteraciones emocionales. Obesidad, depósito de grasa en la zona central, abdominal y cuello, ¿ya? Osteoporosis, pérdida muscular en las extremidades. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces los pacientes con cada una de esas características. Ahora, si tuviéramos un paciente con la enfermedad de Cushing, es decir, un tumor secretor, lo que se puede hacer es tratar de remover el tumor secretor de ACTH. ¿Ya? Ahora, en el caso del tumor secretor, en el caso del síndrome de Cushing, el tumor secretor de ACTH, de cortisol, en la corteza suprarrenal también se puede operar, ¿ya? Y también se puede tratar de eliminar. Y lo que va a cambiar, ¿no es cierto?, entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing serían los niveles de ACTH. Entonces tenemos en el síndrome de Cushing niveles de ACTH disminuidos por el efecto de retroalimentación. Y el tratamiento en este caso sería tratar de inhibir, ¿no es cierto?, la síntesis del cortisol con ketoconazol o metilapona. En el caso, ¿no es cierto?, del exceso de la enfermedad de ACTH, ¿no es cierto?, en la enfermedad de Cushing, entonces voy a tener aumentados los niveles de ACTH. Y en ese caso, lo mejor que se puede hacer es tratar de generar una remoción del tumor secretor de ACTH. Ya, ahora vamos al caso clínico 2 y tenemos un paciente que tiene hipercortisolismo, es claramente hipercortisólico y tiene un ACTH muy bajo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Enfermedad o síndrome de Cushing al tiro? Sabiendo que el ACTH está bajo. Síndrome, porque claramente es una hiperfunción primaria, ¿no es cierto? El hipercortisolismo estaría independiente de los niveles de ACTH, porque claramente el ACTH está bajo, así que la única razón por la cual yo pueda tener cortisol alto y ACTH baja es que haya un tumor secretor de cortisol. Entonces, ¿cómo esperaría encontrar la presión arterial de este paciente? Que está sintetizando receptores alfa-1 adrenérgicos como loco. Debiese ser alta, ¿no es cierto? ¿El potasio cómo debiese ser en este paciente? Bajo. Acordemos que va a tener un efecto mineralocorticoideo. La glicemia, ¿cómo debe ser? Si el cortisol es hiperglicemiante. Recordemos. Entonces, tener hiperglicemia. La fuerza muscular, ¿cómo va a ser? Si ha tenido pérdida muscular, disminuía su fuerza muscular. ¿Cómo va a ser su figura? ¿Cómo la caracterizaríamos? Obesidad central, pérdida, cara redonda, joroba y pérdida de musculatura en las extremidades. Perfecto. ¿Podría el hipercortisolismo ser originado desde el cerebro? En este caso, con ACTH, no, porque claramente, si fuera el cerebro, tendría que ser ACTH alto, ¿no es cierto? Perfecto. Si TAC muestra una masa suprarrenal, ¿qué hay que hacer? Evaluar si se puede extirpar. Si fuera mujer, presentaría virilización. Correcto. Si tuviera que tomar algún medicamento, ¿qué le recomendaría y por qué? Metilapona y ketoconazol, ¿cierto? Muy bien. Ya, y finalmente tenemos el síndrome de Cohn, que sería un tumor secretor de aldosterona, ¿no es cierto? Y en este caso, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener hipertensión porque estamos reteniendo sodio, ¿no es cierto? Y volumen, hipocalemia porque estamos quitando el potasio, alcalosis metabólica porque estamos quitando protones, disminución de los niveles de renina, ¿no es cierto? Por la hipertensión, no hay hipoperfusión, sino que los niveles de renina del sistema renina está disminuido, pero tengo los niveles de aldosterona altos. Hola. Y el tratamiento sería tratarlo con espironolactona, que sería un antagonista de aldosterona, o ver si se puede remover el tumor. Ahí estaría el tumor en este caso, donde está la flecha, un tumor secretor de aldosterona, ¿cierto? Que estaría aplicando el síndrome de Cohn de ese paciente, ¿ya?
¿Quieren que hagamos un pequeño break? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, hagamos un pequeño break y vamos a ver algunas déficits y algunas hipofunciones específicas, ¿ya? Entonces vamos a parar. Aquí. Entonces, pausar. Vamos a pausar la grabación. Ahí, ya pausar. Recording stopped. La grabación. Recording in progress. Entonces lo que viene de la clase es que vamos a revisar, a recordar este esquema de nuevo, el esquema de la síntesis, ¿ya? Aquí. Y vamos a preguntarnos qué pasa cuando falla alguna de estas enzimas, ¿ya? Entonces, vamos a ver, hay que recordar que, por ejemplo, aquí está la 17 alfa hidroxilasa que permite la producción de cortisol y las andrógenos, ¿ya? Después está la 17-20 liasa que permite solamente la síntesis de andrógenos. Después estaría la 21 beta-hidroxilasa y la 11 beta-hidroxilasa que permite la síntesis final de cortisol o también de aldosterona, ¿ya? Así que por ahí vamos a meternos y vamos a chequear qué pasa cuando alguna de esas enzimas se afecta. Por ejemplo, veamos con la 21 beta-hidroxilasa, ¿ya? Entonces, para recordar, recordemos que en la vía normal va a permitir el paso de progesterona a deoxicorticosterona o de 17-hidroxiprogesterona a 11-deoxicortisol, ¿ya? Entonces, en este caso, claramente, al estar inhibiéndose esta enzima, se va a producir una acumulación de progesterona y una acumulación de hidroxiprogesterona. Y al acumularse, estos van a ayudar a la síntesis de los andrógenos suprarrenales, ¿ya? Entonces, en el déficit absoluto lo que se muestra es lo que está ocurriendo abajo, que se va a producir un aumento en las concentraciones de progesterona y de 17-hidroxiprogesterona, lo cual va a facilitar entonces la síntesis de andrógenos. Entonces, ¿qué características vamos a ver en el paciente? Una virilización en hembras, una aceleración temprana en el crecimiento lineal, o sea, van a crecer más altos, una aparición temprana del vello púbico y axilar, y síntomas, obviamente, de la deficiencia de glucocorticoides y mineralocorticoides que no van a estar producidos en cantidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, a lo mejor vamos a tener hipotensión, ¿no es cierto?, hipoglicemia, vamos a tener pérdida, ¿no es cierto?, de sodio, vamos a tener un aumento del potasio, quizás ¿no es cierto?, una alcalosis, etc. Ahí vamos a ver, ¿cierto? No, en este caso, si se pierde el efecto mineralocorticoide, tendríamos una acidosis, ¿no es cierto? Eso. Ya. Y en fin, obviamente aquí vamos a tener también menor síntesis de cortisol, por lo tanto vamos a tener niveles de CATH aumentados, y el tratamiento sería obviamente reemplazar lo que está faltando, glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿cierto? Esa sería la forma de tratar a este tipo de pacientes. Eso no puede ser igual en niños porque Sí, pues. los corticoides efectivamente dañan. Sí, claro que sí, pues. Hacen daño y te transforman a ti en una paciente con aspecto de Cushing. Te va a generar obesidad central, disminución de... Cambio en tu cuerpo, te va a dar la cara redondita, ¿no es cierto? La jibe de búfalo, estrías, ¿no es cierto? Hipertensión, tú sabes, todas esas cosas que van a estar presentes por efecto del cortisol. Van a generar daño, pero más daño va a tener si es que no lo tiene. Porque pacientes que no tienen, por ejemplo, pacientes con déficit absoluto de cortisol, se mueren. O sea, a ese nivel, o sea, muere. Entonces prefiero vivir así como con Cushing, ¿no es cierto? Aspecto de Cushing con todas las cosas que estar muerto, porque si no se muere. Esa sería la alternativa de morirse. Ya. ¿Qué pasa con la 17 alfa hidroxilasa? ¿No es cierto? En este caso, ya vimos, la 17 alfa hidroxilasa lo que genera es la posibilidad de sintetizar tanto cortisol como andrógenos. Entonces, toda la vía sintética hace la producción de glucocorticoides y andrógenos va a estar bloqueada. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? El paciente, obviamente, va a tener carencia, ¿no es cierto?, de la masculinización, de la virilización, carencia de vello púbico, vello axilar,
síntoma de deficiencia del glucocorticoide, no va a estar sintetizando el cortisol, y síntomas de exceso, porque vamos a recordar que si está bloqueada esta enzima, se va a acumular la pregnenolona, se va a acumular, y si esta está, se va a acumular la progesterona, y la síntesis para acá va a estar aumentada. Entonces va a tener exceso, es como si tuviera un síndrome de Cohn, por ejemplo, porque va a tener un exceso de aldosterona, ¿ya? Y una disminución absoluta probablemente de la síntesis de cortisol y de andrógenos suprarrenales, ¿ya? Entonces, obviamente los niveles de ACTH van a estar aumentados porque no tengo cortisol, y el tratamiento es un reemplazo con glucocorticoides. Por ejemplo, ¿no es cierto?, dexametasona, algún otro tipo de cosas, eso de dexametasona, y por ejemplo, el tratamiento para el exceso de mineralocorticoides hay que tratar con antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, por ejemplo, ¿ya? Eso. Se me olvidó hacer algo, ya eso lo voy a hacer después. Ya, se me olvidó hacer algo ayer, ya lo voy a hacer hoy día. Ya se entiende, yo creo que es fácil entender, ¿no es cierto? Es como evidente lo que está pasando. O sea, si tú tuvieses un reemplazo grande con glucocorticoides, sí, probablemente va a tender en el tiempo, puede ser que va a tener ese efecto. Pero recordemos que esta persona partió de un déficit. ¿Sí? Entonces primero tú lo reemplazas nomás, y si lo reemplazas bien, debería ser normal, debería decir que tiene un efecto normal, si lo reemplazas bien. Si el paciente después empieza a tomar 2 o 3 veces los niveles, probablemente le va a generar un exceso. Claro. ¿Vale? Ya, eso, ¿ves? Terminamos. ¿Alguna duda?